incluso legales, ¿no? Por ejemplo, es que si eres menor de 18 años, no tienes responsabilidad. O sea, esto es como una verdad. ¿Por qué? ¿A quién se le ha ocurrido esto? ¿A quién se le ha escurrido esto de las mendiges? Claro, o sea, eso de los 16, 17 las años. generalizaciones así tan extrañas, de las que todos somos muy partidarios, ¿no? Sí, los que más sufren en la separación son los niños, y por lo tanto, como si las personas mayores ni sintieran, ni padecieran, ni se traumatizaran, que evidentemente se traumatizan mucho más que los críos pequeños que no saben ni de qué va la película. Pero bueno, en fin, es un tema a debatir. Pero nosotros les vamos a traer algunas para que reflexionen. Estas han sido históricas. Me vas a hablar de supersticiones. De supersticiones, vamos a empezar con supersticiones médicas. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Bien, durante años se nos dijo que el aceite de oliva era malo. Así como suena. Igual que ahora se nos dice que es muy bueno. A lo mejor es regular. Digo yo, los de antes estaban tan bien en su... Porque, hombre, antiguamente también es verdad que se purgaba a todo el mundo cuando venía, por ejemplo, un cambio de estación, a purgarse y tal, y a lo mejor hasta es bueno, y ahora se ha quitado esa costumbre y ese hábito, ¿no? En fin, se nos llegó a decir, tú no lo has llegado a ver, pero yo sí, lo he sufrido en mis propias carnes, cuando alguien tenía fiebre, se le decía, hay que arroparlo para que sude el constipado o la gripe. Ahora se dice, ¡uy, qué barbaridad! Hay que lavar al niño, hay que darle agua fresquita para que no convulsione y para que, en fin, cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de los colchones duros para la espalda y tal? Y que hoy se sabe que son perjudiciales. O sea, imagínate, ¿no? O sea, o antes nadie los había estudiado o estaban dándonos ideas falsas, evidentemente. Ya. ¿Quién no compra alimentos con vitaminas para ponerse más fuerte? Como si hubiera que cargarlos de vitaminas a los alimentos para que fueran más ricos y más positivos y más nutritivos. O sea, algo evidentemente que no. O, por ejemplo, ¿quién no lo hace, no? Aquello de comerse la corteza del pan, pues porque creemos que engorda menos, justamente lo contrario, es lo contrario, porque la miga lo que tiene es más líquido y por lo tanto tiene menos cantidad de alimento. O sea, pero nosotros hacemos esa hipótesis de trabajo, ¿no? O por ejemplo, fíjate, esto es un dogma que hay en nutrición, un dogma que dice que hay que comer proteínas, que hay que comer hidratos de carbono y grasas. Y si esto no se cumple, pues ese ser humano no es viable, ¿no? Es una de las bases científicas. Sin embargo, los esquimales, que se sepa, no comen pan ni tienen hidratos de carbono en sus comidas normales y han sobrevivido, y no un año ni dos, o sea, incluso hasta están sanos. O sea, imagínate, ¿no? O por ejemplo, cuando se nos dice en los medios de comunicación que debemos de aprender a comer, y dice uno, ¿y quién es el experto que nos va a decir exactamente qué es lo que debemos de comer? Porque claro, que igual se nos dice que el vino es muy bueno, porque a lo mejor está de moda, y de aquí a poco se nos va a decir que el vino, que es muy malo. A ver si tenemos una idea más o menos fija y estable de si es bueno o si es malo, ¿no? Que podríamos traer el famoso caso de las úlceras. Yo me acuerdo que hace simplemente unos años, pues se decía, ¿tienes úlcera? Nada, tienes que ir al psicólogo, tus problemas es que los metes aquí, y claro, los enfados, todas esas cosas se juntan en el estómago. Cuando ya en el año 83, creo recordar, que se descubrió que era una bacteria la que produce normalmente las úlceras de estómago, ¿no? Y que, bueno, que se necesitó unos 20 años más para que fuera aceptado por la comunidad médica, a pesar de que era muy fácil mirar y ver que había una bacteria. ¿Te acuerdas el famoso caso de Semmelweis, que había que lavarse las manos y que incluso lo echaron de la carrera médica porque decían que una persona que decía que había que lavarse las manos antes de operar era un loco? Que no podía estar ejerciendo como médico, ¿no? Y bueno... Hablando de todas estas cosas, sí, Santi, ¿cuántas, dentro de 50, de 100 años, tantas cosas, nosotros somos una sociedad supuestamente avanzada, muy tecnologizada, ¿cuántos de estos mitos que tenemos serán, que ahora los vemos como, bueno, como ya no puede haber margen de error, ¿no? Efectivamente. Porque tenemos un poco la sensación nuestra sociedad,
que bueno, que sí, que estas cosas ya no podrían suceder ahora, ¿no? Somos una sociedad Y que tan sumamente avanzada. avanzamos por el buen camino. Claro, entonces, ¿cuántas cosas dentro de 100 años de las que ahora damos por buenas? Habría que revisarlas. Pues cuando bueno, ¿saben lo que en el año 2010 se decía, tal? Dirán, vaya tela, ¿no? Pues vaya tela, efectivamente. Fíjate, te voy a hablar de otra cosa que suele ser muy común, también lo digo para que a las madres les suene. Por ejemplo, la famosa eneuresis, que es el hacerse pipí los niños por la noche, ¿no? Que siempre se les ha mandado al psicólogo porque es un efecto de la rebeldía que tiene el niño, ¿no? ¿Ah, sí? El niño se pone rebelde y entonces su manifestación es hacerse pipí por las noches, ¿no? Pues hoy se sabe que es una carencia de una hormona. O sea, que bueno, que a ver si nos centráramos un poquito más, en fin, porque cosas como estas se han dicho. Hombre, la ciencia final también es ensayo-error, ¿no? Ensayo-error, pero que podríamos buscar algo más, ¿no? Porque cuando no le encontramos el porqué, decimos, pues bueno, esto va a ser psicológico, a usted le duele, pero es de los nervios o es de otra cosa, ¿no? Eso sí es verdad. Por ejemplo, Lavoisier, que fue un científico muy famoso, en fin, francés y tal, pues decía que en el cielo no hay piedras, por lo tanto, no pueden caer meteoritos en la Tierra porque no hay piedras en el cielo, ¿no? Pues ahí vemos que sí que existen los meteoritos y que pueden acabar con nuestra vida, posiblemente. La existencia del éter, que defendió hasta el mismísimo Einstein, pues se sabe que no existe este éter. O incluso, por ejemplo, pues hasta cuestiones casi biológicas, ¿no? Por ejemplo, se dice, los murciélagos son ciegos. Pues no, ven y ven, más o menos bien, o sea, utilizan otras cosas, pero que ven, ¿no? O los cerdos no sudan, que es algo que nosotros pensamos, sudas como un cerdo. Pues si no sudan, no pueden, los pollos estos no tienen la manera de hacerlo, ¿no? O, en fin, podríamos hablar de muchísimos términos, incluso de la fusión fría, que se demostró que era un fraude, del flogisto, que es una especie de gas que tenían todos los materiales y por el cual ardían, que también es falso. Pero bueno, vamos a otras supersticiones que también les va a gustar. Por ejemplo, las históricas. Por ejemplo, Al-Ándalus es el famoso mito de las tres culturas que vivían en armonía y tal. No vivían en armonía, estaban todos los días pegándose mamporros y a racia para allá y racia para acá. O sea que no, no sé, esa convivencia tan buena, pues igual no era esto. O por ejemplo, en el tema cultural, ¿no? Todo parece que comienza en el Oriente Próximo, ¿no? Todo parece venir de allí, la escritura, la civilización, no sé, la domesticación de los animales, todo de Oriente Próximo. ¿Y por qué? ¿Dónde está la base de todo eso? ¿Por qué no pudo ser al revés? Que tal vez fuera al revés. O por ejemplo, no sé, tenemos muchas, por ejemplo, que Nerón quemó Roma, la incendió, simplemente por darse el gusto, hoy sabemos que no, o que Julio César nació de Cesarea, sabemos que no, pero él fue el que impuso que a partir del 7º mes se pudieran hacer las cesáreas. O por ejemplo, que los indios cortaban cabelleras en fin, a diestro y siniestro, cuando sabemos que era una costumbre de los franceses. Una costumbre de los franceses que iban allí a guerrear al Nuevo Mundo y que dijeron, oye, pues hacemos esto. O que Marco Polo no introdujo la pasta en Europa. Lo decimos nosotros porque mucha gente piensa que fue así, sin embargo se sabe que fueron los árabes. Pero, sin embargo, se sigue repitiendo por todos sitios. Pero tenemos de otro tipo, por ejemplo, las